días, mis queridos hermanos. Agradezco a nuestro amado Señor que nos da esta preciosa oportunidad de poder presentar su palabra. Oramos para que Él nos bendiga el día de hoy al poder repasar este libro de Daniel que venimos estudiando ya desde hace algunas semanas, en donde hay profundas verdades bíblicas, ¿no? Que nos señalan sobre la naturaleza de Dios, ¿no? Prácticamente muchas características de la persona de Dios son establecidas en este libro de Daniel. Ahí conocemos que Dios es poderoso, que Dios es soberano y muchas verdades que nos van a alumbrar el alma y conocer y responder como se debe a este Dios. Muy bien, hermanos, entonces continuando en el cronograma que se ha venido sobre la lectura de Daniel hoy día, conforme a la lectura que nos ha presentado nuestro pastor Abel Caruapoma, nos toca desarrollar el capítulo 3. Se ha denominado este capítulo como figura en sus boletines, ¿no? Librados en el horno de fuego. Aunque la Reina Valera pone como título rescatados del horno de fuego. Pero si un análisis de manera muy general, ¿no?, de la lectura que nos ha presentado el pastor, estamos viendo que Dios no los ha librado del horno de fuego, sino que Dios los ha librado en el horno de fuego, ¿no? En la misma prueba, allí los ha librado. Muy bien, amados hermanos, como proposición tenemos para esta prédica, ¿no?, algo que ya se señaló en la prédica anterior, cuando se hablaba del gobierno humano, el reino humano y el reino divino. En esa prédica también se resaltó mucho sobre la madurez, ¿no?, del cristiano. Entonces, la madurez del cristiano hace que nosotros tengamos una sincera comunión con Dios, ¿no? Y de esta relación sincera es que nosotros podemos dar frutos, ¿no?, y escapar que glorifiquen a nuestro Señor. Esa es. Bueno, veamos cómo se desarrolla esto. Primero, repasemos algo del contexto histórico, en qué momento se producen estos hechos, ¿no? Estos hechos se producen en el momento del cautiverio, ¿no? Tanto el reino del norte, aproximadamente en el año 722 a.C., había sido conquistado por los asirios. Posteriormente, Jerusalén, el reino de Sur, más o menos en el año 586, había caído ya en poder de los babilonios. Ese es el momento en que nos encontramos, ¿no? ¿Y por qué razón cayeron estos reinos que ya se habían dividido en la época posterior a Salomón? Cayeron a causa de sus pecados, ¿no? Como dice la Escritura, tal como ya lo venían advirtiendo los profetas, y como castigo a su desobediencia, tal como se señala en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio 28, si me acompañan, 47 al 52, vemos las razones, ¿no?, porque estos reinos ahora estaban bajo esclavitud, bajo dominio, ¿no?, de otros reinos. Paso a leerles. Porque cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, dice, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, ¿no?, con hambre, con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová, dice, traerá contra ti una nación de lejos,
Esa es la razón por qué habían sido conquistados. Traían una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como el águila, nación cuya lengua no entiendas. No quieren escuchar la palabra directamente, pues ahora, ¿no? Muy famoso es el don de lenguas. Bajo otras lenguas, pues ahora van a tener que aprender. Y este pueblo, ¿quién es? El 50 dice, gente de fiero rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá del fruto de tu bestia y al fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Acá dice, pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios hubiere dado. Bueno, entonces en este contexto es que estamos viendo ya el capítulo 3, ¿no? Estamos en el reino de Babilonia, y ahora ¿quién gobierna? Gobierna el rey Nabucodonosor. Como primer punto de esta prédica, tenemos que dice, el reino humano, mediante su idolatría, ejerce presión sobre nuestra fe. Eso es lo que estamos viendo a través de esta historia, en estos primeros versículos, de lo que está ocurriendo acá con Nabucodonosor. Dice en el 3.1, ¿no? El rey Nabucodonosor, dice, hizo, ¿no? Hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Acá el rey Nabucodonosor, representando al reino humano, ¿no? Se rebela contra Dios. Ya en la prédica anterior, al hablarse sobre el sueño de Nabucodonosor, ya se había establecido, ¿no?, la secuencia de reinos. Había un reino de oro, ¿no?, que representaba al rey Nabucodonosor. Luego venía el torso de plata, más abajo de bronce, igualmente de fierro, y finalmente los pies, mezcla de hierro y de barro, ¿no? Ya el pastor nos ha aclarado qué significa este reino humano, ¿no? Este reino humano es un reino incapaz, ¿no?, de poder solucionar los problemas tanto morales como espirituales del hombre. Él nos mencionó que este reino está condenado al fracaso, ¿no?, que este reino está dividido y que este reino es pasajero. Entonces, este reino que estamos viendo empieza con acá mostrando su cara, ¿no? Dice, hizo una estatua de oro. Es la manera como se empieza a presentar, como con la idolatría empieza a ejercer su presión contra la fe del creyente, que ya lo hemos visto dentro de la lectura completa. Estamos pasando a revisar parte aparte para poder, digamos, tener una visión completa de del mensaje, del contenido que tiene este pasaje para nuestras almas, ¿no? Dice que Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Esto quizás lo hizo como rebelión, ¿no?, al sueño. Ya le habían dicho, Daniel le había revelado que él era la cabeza de oro, ¿no? Eso estaba en Daniel, capítulos 2, 32 al 33, ¿no?, donde vamos a recordar, lo dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y en parte de barro. ¿Y qué dice en el 38 y 39? Dice, y donde quiera que habiten hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano,
y te he dado el dominio sobre todo. Tú eres, le dice a Nabucodonosor, aquella cabeza de oro. Aparentemente, Nabucodonosor no se contenta con esta sucesión de reinos. Él quiere perpetuarse, ¿no? Y por esta razón es que él manda hacer una estatua de oro, ¿no? Ahora no es plata, no es bronce, todo oro, tratando de realzar su propia personalidad, tratando de hacer en su orgullo que este reino sea imperecedero, ¿no? Entonces, hay cositas también que tenemos que notar relacionado a esta soberbia. En la escritura en Reina Valera dice, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, ¿no? Vemos acá el número de la rebelión, 60 veces 6, el número que el hombre usa y que se describe más posteriormente en Apocalipsis, en contraste con el número de la humildad y del perdón que nos enseñó Cristo, que dijo, ¿cómo debemos perdonar a nuestro enemigo? 70 veces 7. ¿Ven el contraste? El contraste del reino humano contra el reino divino, expresados aquí en su palabra. Es importante al notar cuando Nabucodonosor hizo, ¿no? Él está creando un ídolo, ¿no? Trata de unificar su reino a través de la idolatría, creándose. No sabemos si realmente esta estatua representaba a un dios o quizás, de hecho, en el fondo se representaba a sí mismo. Es importante también notar, porque a veces tenemos confusiones muy, digamos, sui generis referente a lo que es la idolatría. Sería importante también entender qué nos dice la palabra sobre lo que es la idolatría, ¿no? En Éxodo 23, el Señor nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es un Dios celoso, quiere que le amemos a Él. Porque si amamos otras cosas, nos vamos a perder, nos vamos a hacer daño, porque Él es bueno y por eso, por lo que es bueno, Él quiere que no haya otros dioses ajenos delante de Él. Y nos prohíbe, nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Posteriormente, en Mateo 6:24 vemos cuando Jesús habla de Dios y las riquezas, ¿no? Dice, ninguno puede servir a dos señores. Otro ejemplo de idolatría, ¿no? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Anteriormente la palabra riquezas correspondería a Mamón, ¿no? Mamón era un dios cananeo que significaba, era digamos, el santo patrono de las riquezas. Por eso es que ya posteriormente ya no se pone al dios Mamón, sino se pone a las riquezas. Estamos viendo pues en la idolatría primero son imágenes, ahora estamos viendo que la idolatría también se refiere a las riquezas, ¿no? Todo aquello en que nosotros anteponemos o sentimos nuestra confianza y que no es en Dios, eso viene a ser idolatría. No es solamente dinero, hay muchas cosas que pueden tomar la forma de un ídolo, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, no solo es el dinero, no solo son las imágenes, sino acá también la misma palabra en Colosenses nos está mostrando que hay otras formas de idolatría, que son la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces ya entendemos nosotros, vamos entendiendo que es
la idolatría. Y eso es lo que está haciendo acá Nabucodonosor, presentándonos una imagen a fin de apartarnos del Dios único, vivo y verdadero. Es lo que estamos viendo en este primer momento. Entonces, vemos acá de lo que hemos leído, veamos primero un contexto general para después ver un contexto particular, ¿no? Acá vimos en los versículos posteriores del 2 hasta el más o menos el versículo 7, las acciones que está tomando Nabucodonosor, ¿no? Ya Nabucodonosor ha hecho su estatua, ahora manda a que se reúnan todos los líderes, ¿no?, de todos en la organización social de su reino, y no solo los líderes, sino también el pueblo. Eso lo menciona tanto en el versículo 2 como 3, ¿no? En el 3 dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. O sea, no solo los reunió, porque en el versículo 4 nos dice, ahora viene el mandamiento, ¿no? Entonces en el versículo 4 dice, el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros pueblos, naciones y lenguas, ¿no? Eso trata que el pueblo después de Babilonia estaba formando por muchos pueblos que ellos habían conquistado, y a todos ellos trata de incluirlos en la adoración de este nuevo Dios. Primero, notamos también que usa medios sutiles para convencer, para inducir a la adoración de este ídolo, ¿no?, que él ha creado. ¿A través de qué? De las emociones. Por eso es que en el versículo 5 dice, como primera estrategia, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa y el salterio y de la zampoña y de todos los instrumentos de músicas, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, ¿no? Movidos pues por estos elementos emocionalmente debemos adorar. Eso es lo que está propugnando, ¿no?, muy sutilmente, ¿no?, siempre encandilando, manejando las emociones para lograr la oración de este ídolo. Y si eso falla, viene la segunda, el plan B, como dicen, ¿no? Ya si la gente no se emociona, no adora a este ídolo, entonces ahora es por la fuerza, por la amenaza, ¿no? Y por eso en el 6 dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Estas son las cosas que nos están presentando, pues de cierta manera, el gobierno humano. Entonces, tenemos que mediante la amenaza de muerte, quieren pues implantar que no haya salida para las personas que adoren a este ídolo. Ya vamos ahora a entrar en el contexto particular, ya tenemos todo el ambiente, el bosquejo sobre se está desarrollando esta idolatría, ¿no? Y ya vemos ahora, ya vamos bajando a lo particular. Y esto lo vamos viendo ya del versículo del 8 al 15, donde vemos ya el tema, cómo se está aplicando a los creyentes, a los amigos de Daniel, que vamos a verlo más adelante. Primero, ¿qué se está produciendo? Primero se está produciendo, ¿no?, que los caldeos, como dice algunos caldeos en el versículo 8, ¿no?, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vemos que empieza la acusación, empieza la persecución. Ahora, esto, para hacerlo tienen que fundamentarlo legalmente, ¿no?, como toda denuncia. Entonces, por eso dice en los versículos diciendo, tú, rey, no has dado una ley que todo hombre que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua. Y el que no se postre y adore sea echado en un horno de fuego ardiendo. Esa es la base legal, ¿no?, sobre cuál se fundamentan en sus acusaciones, ¿no?
Después, ¿qué pasa? En los versículos siguientes pasan ya a la formalización de la acusación. Dice, primero identifican por nombre y ocupación y les imputan el delito de desobediencia y rebelión. ¿No? Dice, los identifican. En el 12 dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesat y Abed-Nego, su identificación. Y también su posición, ¿no? Estos varones, viene el delito, ¿no? Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro. O sea, estos varones están en acto de desobediencia, están en acto de rebelión contra lo dispuesto por el rey Nabucodonosor. Entonces dice en el 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajeran a Sadrat y a Abed-Nego para saber pues si esto que acusaban era verdadero, ¿no? Porque él en el fondo lo sospechaba. Ya en versículos anteriores habíamos visto pues que estos jóvenes junto con Daniel pues eran una persona muy sabias, fueron evaluados por Nabucodonosor y los halló pues con conocimiento, sabiduría que normalmente no tenían, respondieron todas sus preguntas. Entonces, acá Nabucodonosor los llama ya sospechando que esto estaba ocurriendo, ¿no? Porque sabía que todo se fundaba ya en su fe, en su Dios. Entonces le dice, ¿cómo enfocan para que veamos cómo es el tema, cómo actúa el gobierno humano para empezar a atacar, a amedrentar al creyente, ¿no? Primero, ¿qué hace, no? Primero interroga, habló Nabucodonosor y le digo, ¿es verdad, Sadrat, Mesat y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Empieza con una interrogante, ¿no? Porque en el fondo lo sabe, ¿no? Y después en el 15, para ahora a la seducción, trata de convencerlos, ¿no? Trata de cambiarlos. Le dice, ¿estáis dispuestos? ¿No? ¿Estáis dispuestos? Para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña y de todo instrumento, os postréis y adoraréis. ¿Estáis dispuestos? Y si esto no, ahora viene la amenaza. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en el horno de fuego ardiendo. Viene la amenaza. Y como tercer punto de estrategia viene la ridiculización, ¿no? Al decir, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, como dicen, ustedes están creyendo en tonterías, ¿no? La realidad es esta, que si ustedes no obedecen, van a ser ejecutados. No sean tontos. Esas mismas artimañas no vemos nosotros ahora en el mundo que se utiliza, ¿no? No, a veces al creyente lo tratan de ridiculizar. Eso que crees es una tontería. Ese Dios, ven, haz esto, haz el otro, ¿no? Sé realista. Sigue al Dios dinero, por decir un caso, ¿no? Preocúpate de las cosas reales. Pero acá, aparentemente, esto no funciona, ¿no? Y ahora es que entramos ya a nuestro punto 2, donde nos dice, conocer al Dios de la Biblia y tener comunión con Él, nos bendice para rechazar la presión sobre nuestra fe. Ya hemos visto pues en lo que hemos venido hablando que hay una presión, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la respuesta frente a esta presión? Acá estamos planteando que conocer a Dios, el Dios de la Biblia, y tener comunión con Él, o sea, estamos hablando de una relación, una comunión, conozco a Dios, nos bendice para rechazar esta presión. Hemos visto en las prédicas anteriores, en versículos anteriores, que estos
jóvenes están pues, digamos, en plena comunión con Dios. De la lectura de estos versículos se deduce, ¿no?, que hay digamos, como que ellos tienen una devoción de este grupo de amigos, ¿no?, que han dispuesto pues consagrarse a su Dios. En Daniel 1, en el 6 y del 8 al 9 vimos, ¿no?, en el 6 dice, entre estos estaban Daniel, ¿no?, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Acá tenemos a los tres jóvenes junto con Daniel, ¿no? Y acá viene pues en el 7 que le cambian el nombre. Pero acá lo importante es el ver el 8 y el 9, para demostrar que había una relación con Dios, ¿no? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, ¿no? Ellos sabían que su Dios es celoso, que ellos no podrían aceptar ningún tipo de idolatría, no podían confabularse, no podían entrar en ese ecumenismo que les estaba exigiendo su nueva situación dentro del reino de Nabucodonosor. Entonces, y dice el 9 que Dios responde, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel y sus amigos están accionando, Dios está respondiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una relación del creyente con su Dios, una relación que se basa tanto en el estudio, ¿no?, el conocimiento de su palabra, como en la misma oración, usando los mismos medios de gracia, ¿no? O sea, ellos conocen a su Dios. Por eso es que esa comunión que tienen con él, esa madurez espiritual, es la que produce estos frutos que vamos a ver más adelante, ¿no? Este era un grupo unido. En el 20 del mismo versículo vemos cuando ellos están demostrando pues sabiduría, lo mencionamos anteriormente. En el 1:20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Nabucodonosor pues estaba demostrando acá que los conocía. ¿Y cuáles eran las razones por las cuales ellos tenían esto, ¿no? Porque amaban y respetaban a su Dios. En el 2:17 vemos acá la participación que ellos hacen, ¿no? Dicen, en el 2:17 dice, luego que se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Azarías y sus compañeros. Cuando ellos fueron pues retados, ¿no?, por el que tenían que declarar el sueño de Nabucodonosor y su interpretación, ya había la amenaza, había en este caso también, como lo estamos viendo, otro edicto, ¿no? Había un edicto y ahora en el capítulo 3 estamos viendo otro edicto, ¿no? Había un edicto pues para matar a todos los sabios de Babilonia. ¿Y qué hace Daniel? Se acerca, ¿para qué? Para pedir tiempo. ¿Y tiempo para qué? ¿No? Dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. O sea, que vemos acá actitudes pues de gente que está comprometida con su Dios. Están pidiendo tiempo para orar, para estar en comunión con Dios. Acá tenemos un caso de amistad, habíamos dicho un núcleo duro, ¿no?, de oración. Eran amigos, ¿no?, que se conocían, pero eran amigos también en la fe, ¿no? Eran amigos que digamos, ellos se unían. El factor fundamental de su amistad era su relación con Dios. Ellos se edificaban unos a otros. Por eso es que también la demostración de esta amistad lo vemos en el 49, después cuando ya se determinó el significado del sueño y el rey Nabucodonosor, que vamos a ver que también hace una confesión de fe. Al final, Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. O sea, se estaban recomendando, ¿no? Había una amistad,
¿no? Una amistad que se basaba en su relación con Dios. Eran amigos también para adorar a Dios. Qué lindo sería que nosotros también tuviéramos así amigos, ¿no? Amigos, un grupo cerrado entre nosotros, que también nos unamos pues para también adorar a Dios, ¿no? Tengo este problema, esta cuestión. Ven, mi amigo, vamos a orar, ¿no? Vamos a conocer a Dios. ¿Qué sabes tú de la palabra de Dios? Explicarnos, ayudarnos unos a otros, ¿no? Una amistad que nos permita a nosotros crecer en el Señor. Qué grupo tan bonito. Por eso es que la respuesta de estos amigos de Daniel es firme. Es una respuesta que se basa en la relación con Dios. Por eso cuando ya tienen, después que el rey Nabucodonosor se burla, los amenaza, ¿no? La respuesta frente a esto de Sadrach, Mesach, la vemos del 16 al 18. Dice: Sadrach y Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿no? Ante la amenaza de muerte, ante la burla. Y empiezan a manifestar lo que ellos saben de Dios. Dicen: he aquí nuestro Dios, en el 17, a quien servimos, puede, librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos están demostrando el conocimiento de que tienen un Dios poderoso, que es superior, ¿no?, al poder del hombre, al poder del reino humano. Y después viene la propia declaración de un conocimiento de Dios, de la soberanía de Dios. O sea, en este primer versículo están mostrando a un Dios poderoso, ¿no?, que es capaz de realizar todo portento. Pero también están reconociendo a un Dios soberano. Por eso en el 19 dice: y si no, ¿no?, hágase tu voluntad, ¿no? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Eso, esta preciosa respuesta, esta fidelidad, ¿no?, que se produce casualmente fruto de esa relación que hemos podido ver en los versículos anteriores, ¿no? O sea, el resultado de que nosotros tengamos una buena relación con Dios, una comunión con Él, es que va a producir este tipo de frutos, la fidelidad para con nuestro Dios, porque le conocemos a Él, ¿no? Ellos están diciendo, Sadrach, Mesach y Abed-nego están diciendo: Él es poderoso para librarnos del horno de fuego y de tu mano. Y si no, tampoco. Si Él decide que no, igual nosotros no vamos a adorar a Dios. Conocían pues sobre la soberanía de Dios. Nosotros vemos que Dios tiene diversas maneras de responder. En Hechos, en el capítulo 12, vemos que Herodes en un primer momento atrapa, ¿no?, al hermano del apóstol Juan, ¿no? ¿Y qué hace? Al apóstol Santiago, o Jacobo también, como le dicen, y Herodes lo mata, ¿no? La iglesia reza, la iglesia ora, pero la respuesta de Dios es la muerte de Jacobo, y si no, ¿no? Pero en el caso en los versículos posteriores vemos que igualmente entusiasmado por el éxito que había tenido con Jacobo, Herodes va, busca, persigue y captura a Pedro. Y la iglesia nuevamente se reúne, ora por Pedro. ¿Y Pedro qué ocurre? Pedro es librado. Viene un ángel del Señor y lo saca de la cárcel. Entonces ahí vemos que Dios en su soberanía, en algunos casos sí, permitió que Jacobo muriera a espada por mano de Herodes, y en el caso de Pedro lo libró, envió a su ángel para librarlo. En esto estamos viendo pues la soberanía de Dios. De esta soberanía es que conocen estos amigos de Daniel, ¿no? Conocen a un Dios poderoso, conocen a un Dios soberano, ¿no?
conocen la persona de Dios, saben que Dios es bueno, ¿no? Entonces, sea cual sea su voluntad. En los versículos posteriores, del 19 hasta el 27, vemos, ya entramos en lo que sería el tercer punto, ¿no? Que dice, que hemos puesto, ¿no? En la prueba de nuestra fe, nuestro poderoso Dios es soberano para librarnos de la prueba o en la prueba. Hemos mencionado pues el caso de Jacobo y de Pedro. Hemos mencionado que Dios, como lo está mostrando acá en los versículos que vamos a continuación a analizar, vamos a ver que Dios está operando en su soberanía. Dios, Él nos puede librar de la prueba. Podría haber evitado. A veces nosotros cuando tenemos un problema, una circunstancia que nos aqueja, Señor, líbrame de esto, ¿no? Y Dios a veces responde, librándonos, sacándonos de esa prueba. Pero Dios muchas veces quiere que nosotros seamos librados en la misma prueba, que a través del problema que estamos viviendo, la circunstancia que se nos está poniendo, Dios nos va a librar. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos que siguen, ¿no? Entonces dice en el 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, ¿no? O sea que quería pues la máxima, la perfección del calor del fuego, o sea quería un horno en su máxima potencia, ¿no? Y dice, y mandó en el 20, dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados, dice, ojo, fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo, ¿no? Y dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían asado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estas personas que están poniendo, que están ejecutando la orden del rey, ¿no? Que han atado a los amigos de Daniel, ellos ahora son víctimas, ¿no? De la ejecución del castigo. Una llamarada los alcanza y los mata. ¿Y qué dice en el versículo 23? Y estos varones, estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados, dice, atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces dice en el 24, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y entonces viene la inquietud, el asombro de Nabucodonosor, dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Vemos acá lo que mencionamos anteriormente. Vemos ahora que estos jóvenes son librados en la prueba. El Señor no les ha apartado, no les ha quitado, no los ha librado del horno de fuego. Él ahora los acompaña en la prueba. Por eso decimos que en la prédica dijimos librados en el horno de fuego, librados en la prueba misma. Vemos que nosotros, vemos en este versículo, vemos que ellos son atados y echados al horno. Son echados, atados. Pero de pronto lo estamos viendo que ellos están caminando libremente. Y hay alguien que les acompaña. Ese alguien que les acompaña dice que es el ángel del Señor. Y su aspecto, como dice en Nabucodonosor, es como el hijo de los dioses, dice él, ¿no? Entonces, aquí hay muchos comentarios referentes
¿A quién es esta persona? Unos mencionan que es un ángel, otros dicen que es una prefiguración de Cristo encarnado que hace presente. Aquel hecho concreto es que Dios los está acompañando en esta prueba. No los está quitando de la prueba, sino Él los está sosteniendo en la prueba. Y vemos una cosa importantísima, ¿no? Que todo se quema, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que aparentemente ellos están impresionados porque no hay, pero hay una cosa que sí se está quemando, se están quemando sus ataduras, ¿no? Todo lo que le impide, ¿no?, que ellos tengan una mejor relación con Dios, alguna cuestión de amor propio, qué sé yo, tantas, como nosotros como seres imperfectos venimos acarreando y que a veces impide que nosotros tengamos una adecuada relación con Dios. Entonces, en los versículos posteriores, acá vienen los sorprendentes. Entonces, dice en el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid, venid. Entonces Sadrach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Lo sorprendente, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, nada. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera a olor de fuego tenían, ¿no? Dios en su poder los habría librado en la prueba. Dios en ese momento en la prueba, lo único que se había quemado eran las ataduras, ¿no? Ellos estaban caminando libremente en la prueba, acompañados, ¿no?, por su Dios. En este caso, nosotros como creyentes podemos entender, y lo sabemos en nuestros corazones, que que está acompañándonos es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es el que nos sostiene, Él que nos afirma en nuestras pruebas. Él es el que, mediante estas circunstancias a veces difíciles para nosotros, es que nosotros somos liberados de nuestras ataduras, de aquello que impide que cada vez tengamos una mejor relación con Dios. Muy bien, entonces ya hemos visto que Dios nos está acompañando, que ellos están, pues, digamos, esa compañía que no les, vemos que ellos no tienen ningún temor, tienen una plena confianza. Por eso es que en el boletín se ha puesto ahí en el versículo, el Salmo 23, 4, que dice: aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ellos no temían nada. Ellos también estaban en un valle de sombra de muerte, estaban en un horno de fuego, ¿no? Entonces, pero la respuesta en su corazón propia de esa comunión con Dios les hacía que ellos no temían mal alguno. ¿Por qué? Porque estaban seguros de la presencia de Dios en su prueba. Y finalmente, después de haber esto pasado, vamos al último punto de nuestro bosquejo de la lectura. Dice: conocer de Dios sin tener comunión con Él solo puede generar conductas, pero no salvación. Esto lo vemos ya del versículo 28 al 30. Podemos ver qué vemos en estos versículos. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Acá vemos a personas que no están, que no forman parte del pueblo de Dios, pero que están reconociendo el poder de Dios. Ahora vamos a ver verdades teológicas que se van a anunciar en los versículos siguientes, pero vamos a ver que hay un conocimiento de Dios
que no le sirve de nada. Por eso saber de Dios sin tener una relación con Dios no nos sirve de nada. Solo va a producir conductas que la vamos a ver ahora. No dice entonces, bendito sea, dice Nabucodonosor, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel, ¿no? Dios envía a un Salvador en la prueba. Eso está conociendo, esa verdad la está expresando una persona que no tiene comunión con Dios. ¿Has descubierto? Dios nos envía a un Salvador. ¿Qué más dice? Y libró a sus siervos que confiaron en Él, ¿no? Él está conociendo, está expresando, estas personas que no conocen a Dios están expresando que existe una relación de confianza de creyente con su Dios. Y dice, y que no cumplieron el edicto del rey y prefirieron el martirio, ¿no? Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Eso es lo que están expresando. Vemos acá verdades teológicas que expresan personas que no están comprometidos con Dios. Ya en los versículos en la prédica anterior, vimos que ya Nabucodonosor sabía que Dios es omnipotente, ¿no? Sabía que Dios es omnisciente, lo sabe todos los reinos que van a ocurrir, conoce la historia, ¿no? Esa verdad teológica la pronuncia terminando el capítulo 2. Ahora vemos otras verdades teológicas que son pronunciadas por personas que no están comprometidas con Dios, que no tienen ninguna relación con Dios. Por eso es que son incapaces de producir, ¿no?, aquellos frutos de las personas que tienen una relación con Dios. ¿Qué producen estas personas ante esas verdades teológicas? Lo dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque no hay Dios, otra verdad bíblica, porque no hay Dios que pueda librar como este. O sea, gente que no está comprometida con Dios, que conoce de Dios. Por eso podemos saber mucho de Biblia, no podemos estudiar muchos libros de teología, conocer mucho, pero si eso no entra en nuestro corazón, solo va a producir estas cosas, ¿no? Persecución, fanatismo religioso, pero no va a producir esos cambios, esos frutos que estamos viendo acá de una fidelidad con Dios. Y bueno, finalmente termina el pasaje en el versículo 30 que nos dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Hasta ahí llega, digamos, las conductas de las personas, aquellas personas que pueden saber de Dios, que comprenden y entienden verdades teológicas, pero que no tienen una relación con Dios. Allí en Mateo 7, 21, 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Manifestaciones, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tenían un testimonio, tenían conductas, ¿no? Y el 23 dice, y entonces les declaré, nunca os conocí. No tenían una relación con Dios, tenían conductas, efectos, aparentaban resultados de una actitud religiosa. Ellos se decían cristianos, ¿no? Eran muy cumplidores de las normas, por decir cristianas, pero no tenían una relación. Por eso no basta, ¿no?, con leer o jugar a ser una persona buena, ¿no? Acá lo que tenemos, y lo fundamental es que nosotros busquemos una relación auténtica con Dios, ¿no? A través, como lo hacían acá los amigos de Daniel, junto con Daniel, en una relación de hermanos,
¿no? En un conocimiento de su palabra, en una reunión de oración. Es la manera como se van edificando, van conociendo profundamente a Dios. Bueno, hermanos, para terminar, pues, sea nuestro ruego, tanto para mí como para cada uno de nosotros, que nosotros entendamos, ¿no? Comprendamos el peligro de que el mundo siempre nos va a estar presionando para que alteremos nuestra fe, ¿no? Para que neguemos a nuestro Dios y que nosotros nos adaptemos al mundo. Cada vez más nuestra fe se va mundanalizando. Es el peligro del reino humano. Ya vimos los sistemas emocionales, ¿no? O si no, la amenaza, la persecución. Vemos también que hemos visto acá que acá lo importante es tener una comunión con Dios. Eso es lo que nos va a dar madurez cristiana. Eso es lo que va a producir adecuadas y sinceras respuestas de nosotros para Dios. Nuestro compromiso es con Dios, con nuestro Señor. Por eso es que Cristo vino para que nosotros podamos ahora estar en paz con Él, ¿no? Porque siendo pecadores no nos podemos acercar a Él y alguien tiene que pagar por esos pecados. Dios no se hace de la vista gorda, como decimos, sobre el pecado. El pecado tiene que ser castigado con la muerte y el pecado ha sido castigado con la muerte de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros en Cristo Jesús hemos sido crucificados. Nuestras cuentas están saldadas con Él. En el tercer punto hemos visto que en la prueba de nuestra fe, nuestro poderoso Dios es soberano, ¿no? Tanto para librarnos de la prueba o ayudarnos, librarnos dentro de la prueba. Y asimismo hemos visto que a veces no bastan los conocimientos religiosos para decir que yo soy un cristiano, ¿no? Tienen que siempre, acá el tema que vemos, el tema transversal es la existencia de una relación con Dios. Bueno, amados hermanos, sea pues esa nuestra oración para los que nosotros, aquellos que conocemos al Señor, propongamos en nuestros corazones. Acá la palabra nos está enseñando, busca a tu Señor. Trata de tener una relación auténtica con Él. Busca a tus hermanos, alábale, adórale, tanto personalmente como en grupo, ¿no? Busca, eso es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito, ¿no? Es lo que todos nosotros necesitamos para que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús, que para eso Él murió por nosotros, para que seamos restaurados. Entonces, ya nuestra oración es así. Debemos pedir, para terminar en esta pequeña oración basada en nuestros puntos, ¿no? Amado Señor, nos ponemos en tu presencia, conocedores ahora, Señor, de que el mundo atenta contra nosotros y que tú eres el único poderoso quien nos puede ayudar y ministrar ante este peligro. Solo una auténtica relación contigo, Señor. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a amarte sinceramente, no para el ojo humano, sino para ti, reconociéndote a ti directamente, Señor, porque toda nuestra vida espiritual es para ti, no es para el hombre. Acá el gran protagonista es Dios, no el hombre. Ayúdanos, Señor, para que en la prueba estés tú presente con nosotros. Podemos pedirte, Señor, que nos libres de la prueba, pero si tú no quieres librarnos de las pruebas, acompáñanos, fortalécenos, quita nuestras ataduras, perfecciónanos, Señor, y Señor, líbranos, Señor, del comportamiento religioso que conoce externamente de Dios, pero que no tiene a Dios. Señor, líbranos de ese mal que también estamos expuestos cada uno de nosotros. Te lo pedimos en la misericordia de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es todo, hermanos. Dios bendiga su palabra.